Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy viajamos a finales de los 90. Vamos a analizar un título que, bueno, intentó hacerse un hueco en el competitivo mundo del fútbol virtual, Actua Soccer 2. Tenemos delante un análisis bastante detallado del juego. Repasa sus características, cómo se recibió y qué marca dejó. Nuestra misión hoy es destilar lo esencial de ese análisis, ¿vale? Ver qué intentó hacer Actua Soccer 2 allá por 1997. Dónde brilló y dónde quizás se quedó un poco corto. Sobre todo si lo comparamos con otros titanes del género. ¿Cuál era su propuesta de valor real? Ok, vamos a desgranar esto. Primero, las coordenadas básicas. Actua Soccer 2, desarrollado por Gremlin Interactive. Salió en noviembre del 97. Para PlayStation y para PC. Y como el nombre sugiere, pues era la secuela del primer Actua Soccer. La bandera era clara. Simulación deportiva. Fútbol. O eso pretendían, ¿no? El deporte rey. Y aquí ya tenemos un primer punto interesante que se saca de este material. El juego nació con una vocación muy marcada. Hacia la simulación, hacia el realismo. No quería ser un arcade más de fútbol. Y esa búsqueda de realismo, según indica el análisis, se notaba en las mecánicas. Hablan de un control que buscaba ser preciso. Preciso sobre los jugadores. Y algo bastante llamativo para entonces. Una vista en tercera persona que se adaptaba. Cambiaba según dónde estabas en el campo. Te daba una perspectiva más amplia. Como para leer mejor la jugada tácticamente. Sí, eso es fascinante. Lo de la apuesta por la simulación en ese contexto. Finales de los 90, era una época de transición total. Había juegos todavía muy arcade, ¿sabes? Más directos. Y Actua Soccer 2, según esto, pues doblaba la apuesta por el realismo. Y esa cámara adaptable no era solo algo estético, ¿eh? Tenía una intención estratégica, yo creo. Te permitía leer mejor el juego, ver los huecos, quizá anticipar la presión del rival. Buscaba añadir una capa táctica con la visualización, vamos. Además, el análisis menciona mejoras sobre el primero. Apunta a una física del balón más trabajada. Cómo respondía la pelota, ¿no? A los toques, los pases. Y muy importante, una IA, una inteligencia artificial mejorada. O sea, cómo se comportaban los rivales de la máquina. El objetivo era que los partidos fueran menos previsibles, más orgánicos, que tus decisiones tácticas tuvieran consecuencias reales frente a una CPU más lista, no solo correr y chutar. Había que pensar un poquito más. Y aquí es donde la cosa, yo creo, se pone realmente interesante. Porque, vale, controlas a los jugadores, pero ¿cómo te atrapaba el juego? El análisis describe los modos típicos, campeonatos, partidos sueltos. Podías manejar equipos de ligas reales de la época. Bueno, sin la locura de licencias oficiales de hoy, claro. No había una historia como tal, obviamente. La narrativa la creabas tú en el campo. Pero, y esto lo subraya el análisis, había una característica que fue una apuesta fuerte por la inversión, algo que lo distinguía. Metieron comentaristas deportivos reales y de renombre. Citan a Barry Davies, una voz súper icónica en Reino Unido. La idea era clara. Intentar llevar la emoción, la atmósfera de un partido de la tele a tu consola o tu PC. Ese detalle, el de los comentaristas, es fundamental para entender la filosofía del juego que nos describe el análisis. Vamos, no era solo que los muñecos parecieran reales, es que querían que sonara real. El audio pasaba a ser un pilar, tan importante como los gráficos para crear esa atmósfera de autenticidad. Piensa que en el 97, oír comentarios dinámicos, reconocibles, que reaccionaran aunque fuera de forma limitada a lo que pasaba, era un salto cualitativo importante. Era una forma de diferenciarse, sí, y de reforzar esa promesa de simulación. Le daba credibilidad, ¿sabes? Te envolvía más como jugador. Totalmente. Era como decirte, oye, esto no es solo un juego, es casi como ver un partido de verdad. Sin embargo, parece que no todo el mundo compró la propuesta al 100%, ¿eh? El análisis habla de una recepción crítica mixta. Hubo división de opiniones cuando salió. Por un lado, se llevó aplausos, y fuertes en un aspecto clave, los gráficos. Para ser 1997 se consideraron muy avanzados. El material describe jugadores modelados en 3D, con animaciones que buscaban la fluidez. Hay que hacer memoria, ¿eh? Veníamos de figuras más planas, los sprites 2D o de los primerísimos polígonos, a menudo muy toscos. Ver jugadores 3D con movimientos más elaborados impactaba. Pero, y aquí viene el gran pero que recoge el análisis, no.
A pesar de ese músculo visual tan potente, la jugabilidad no convenció a todos por igual. Algunos críticos de la época dijeron que, bueno, sí, muy bonito, pero no aportaba suficientes novedades o mejoras en el control en las mecánicas, comparado con otros juegos que ya estaban ahí, marcando el camino. Y la comparación inevitable, que se menciona explícitamente: FIFA. La saga FIFA ya empezaba a ser un referente fuerte. Claro, esto nos pone delante de una disyuntiva muy interesante y muy de esa época, de la explosión del 3D. ¿Qué prima? ¿La tecnología visual puntera o la innovación y el pulido en la jugabilidad? Según este análisis, Actua Soccer 2 parece que se inclinó clarísimamente a lo primero. Fue un escaparate tecnológico, una apuesta por el realismo visual que permitía el hardware de entonces. Quizás pensaron que con ese impacto gráfico bastaba para conquistar a los jugadores. Aunque, ojo, tampoco hay que verlo como un fracaso en jugabilidad, ¿eh? El propio análisis lo califica de intento sólido. Sólido por llevar el fútbol a los videojuegos con un enfoque más serio, más auténtico que otras propuestas. Quizás no reinventó la rueda en cómo se sentía el control o la IA, vale, pero sí fue un esfuerzo notable por ofrecer una simulación más profunda y, sobre todo, visualmente más cercana a la realidad que muchos otros. Esa apuesta por lo visual y lo sonoro parece que sí encontró su público, ¿verdad? El análisis describe que Actua Soccer 2 consiguió una base de seguidores leales, precisamente por eso, por ese realismo audiovisual. Había jugadores que valoraban muchísimo sentirse inmersos en esa atmósfera de retransmisión. Ver esos gráficos 3D tan detallados para la época. Les gustaba. Claro, conectó con un perfil de jugador muy específico. Pero curiosamente, el análisis también recoge una demanda recurrente de esa misma comunidad. Pedían más. Querían una mayor evolución en las mecánicas, más profundidad en el control. Y sí, otra vez, una IA más desafiante, más pulida. Era como si dijeran: nos encanta cómo se ve y cómo suena, pero queremos que se juegue aún mejor. Veían el potencial, pero sentían que la jugabilidad no estaba, bueno, al mismo nivel que la presentación. Sí, si intentamos conectar esto con el panorama general, que a finales de los 90 era una batalla campal, con varios juegos de fútbol potentes. Actua Soccer parece que encontró su nicho. Quizás no compitió en la misma liga que FIFA en innovación jugable constante o en licencias, vale, pero sí atrajo a los que priorizaban esa autenticidad audiovisual. La sensación de estar casi viendo un partido real con sus comentaristas, sus gráficos avanzados, esa era su gran baza. No todos los aficionados buscaban lo mismo, claro. Algunos preferían esta fidelidad atmosférica. Y su legado, tal como lo resume el material que estamos viendo, parece ir por ahí. Se le recuerda fundamentalmente por eso, por el énfasis en el realismo visual y sonoro, por ser de los primeros en intentar capturar la esencia de una retransmisión de fútbol por TV a finales de los 90. Fue un representante destacado de una corriente dentro de la simulación deportiva, la que priorizaba la presentación y la atmósfera. Marcó un camino en lo visual y auditivo que otros luego seguirían y perfeccionarían, claro. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de Actua Soccer 2 basándonos puramente en este análisis, ¿qué nos quedaría? Pues un juego que apostó fuerte por la simulación y el realismo, que lució unos gráficos 3D punteros para el 97, que usó inteligentemente a comentaristas reales como gancho para la inmersión, que generó opiniones encontradas, alabado por lo visual pero cuestionado por no innovar lo suficiente en jugabilidad frente a rivales potentes, y que, finalmente, encontró su público, entre los que valoraban esa aproximación audiovisual auténtica al fútbol. Exacto. Refuerza la idea de que Actua Soccer 2 no fue, digamos, el juego que revolucionó las mecánicas del fútbol virtual, pero sí fue un exponente sólido, muy significativo de un enfoque concreto: la búsqueda del realismo a través de la presentación audiovisual. Fue un paso relevante en esa carrera por la fidelidad gráfica y sonora que sigue hoy, ¿no? Aunque quizás, según las críticas de entonces, le faltó refinar más el control o la IA para redondear la experiencia jugable. Representa muy bien ese momento de transición y experimentación en los juegos deportivos 3D. Pues ha sido un recorrido revelador por los claros y oscuros de Actua Soccer 2, siempre guiados por la información de este análisis, claro. Un juego que encapsula muy bien las ambiciones y también, bueno, los desafíos de recrear el deporte rey en el hardware de finales del siglo XX. Y todo esto nos deja flotando una reflexión final, ¿no? Muy conectada con esa tensión entre gráficos y jugabilidad que hemos visto.
Si pensamos en la obsesión actual por el hiperrealismo en los juegos deportivos, gráficos casi fotorrealistas, físicas ultra detalladas, estadios clavados, llega un punto en que la fidelidad visual ya no puede compensar una posible falta de evolución en las sensaciones de juego. Ese feeling, esa respuesta del jugador en el mando, que a veces es tan difícil de definir, pero es crucial. ¿Qué hace que una simulación deportiva sea realmente auténtica hoy, más allá de parecerse a una foto? Es una pregunta abierta, sí. Una idea interesante para seguir dándole vueltas.